Muy buenas tardes, respetada profesora Marley Carrero de Parra. Mi nombre es María Verónica González Najul y le voy a realizar una pequeña explicación o una exposición sobre los dos ejercicios que nos mandó a realizar en su respectada materia. Sección Sayá. Comencemos con el primer ejercicio. Los datos corresponden a la cantidad de litros de gasoil que se consumen una flota de buses en la UCLA en los diferentes decanatos de una semana durante el segundo trimestre del año 2019. Completar la tabla de distribución de frecuencias justificando cada paso. Colocar la fórmula correspondiente. Ok, aquí tenemos una serie de números. Tenemos una serie de números dispersos y los vamos a resumir en una tabla de datos agrupados. Entonces, para el paso 1, lo que llamamos es el rango. El rango es el que nos va a indicar el número de elementos que hay. Entonces, restamos el máximo del mínimo y eso nos da el rango es 24. Paso 2, necesitamos el número de intervalos que va a haber, es decir, el número de clases que vamos a tener. Esto se hace utilizando una fórmula que es 1 más 1.322 logaritmo de n. 45, hay 45 datos en total, entonces redondeamos a 6, es decir, el número de intervalos que vamos a tener, que es lo que tenemos en la primera columna. Luego necesitamos saber qué amplitud va a tener cada uno de estos intervalos, por lo que dividimos el rango entre el número de intervalos, es decir, R entre K. Luego nos termina quedando 24 entre 6 es igual a 4. Para la X sub I, es el promedio de cada clase, es decir, el número intermedio de cada uno. Por eso es que 1 en 5 es 3, entre 5 y 9 es 7 y así sucesivamente. Esta es la segunda columna. Luego vamos a frecuencia absoluta. Esto es hallar cuántos elementos hay o cuántos sucesos hay dentro de cada intervalo. Es decir, cuántos hay del 1 al 5, pero sin incluir el 5. Porque tiene un paréntesis, luego del 5 al 9, sin incluir al 9, pero aquí sí está incluido el 5 y así sucesivamente. Eso lo hacemos contando literalmente los números que usted nos había indicado, el cual hay 11 números. De 9 al 13 hay 8 y así sucesivamente. Si vemos, aquí decimos que el total de todos estos es 45, es decir, coincidimos con el número total de elementos que hay. Para F sub A mayúscula, F, es decir, la frecuencia acumulada, lo que vamos a ir es, vamos a sumar las frecuencias absolutas. Por ejemplo, en la primera fila hay un 11, es decir, la frecuencia acumulada es 11. Debemos sumar 11 más 11, nos da 22. Luego tenemos una frecuencia absoluta de 8, la acumulada va a ser 22 más 8, que nos va a dar 30. Y así lo vamos a ir haciendo sucesivamente. Ahora, frecuencial relative, que es FR en porcentaje. Esto es calcular el porcentaje del número de elementos dentro del total. Por eso es que decimos que 11 entre el total. 11 entre 45, 11 entre 45, 8 entre 45, 9 entre 45, 4 entre 45 y 2 entre 45. Esto nos dan los porcentajes. Aquí vemos esto como decimal y en la siguiente columna, la frecuencia relativa en porcentaje, vamos a multiplicarlo por 100, es decir, 0,224 por 100 nos da 0.4% y aquí tenemos los números reales que vamos a sumarle a los números superiores, es decir, vamos a sumarle 0,5 y a los menores les vamos a restar 0,5. Ahora, vamos con el segundo ejercicio. Creo que fui un poco rápida, pero espero que se haya entendido. Ok, ahora vamos con la solución del segundo problema. Hallemos el rango de x más por minuto. 25 menos 1 es igual a 24. Aquí la frecuencia absoluta en porcentaje y grado. Entonces, para cada uno... estaba leyendo el ejercicio anterior.
me confundí. Entonces, vamos con el segundo ejercicio. Ahora sí, los datos corresponden el número de intervenciones quirúrgicas llevadas en la unidad de pabellón de la Clínica Canaval durante el primer trimestre del año 2020. Tenemos aquí una serie de tipos de operaciones. Entonces, ya va un segundo. Creo que aquí no se puede apreciar. Ok. Vamos aquí. Aquí está el cuadro. Aquí simplemente lo que debemos es... ya va un segundo. Ok. Aquí está. Aquí vamos a calcular frecuencia absoluta en porcentaje y en grado. Entonces, para cada uno, la primera y segunda columna no nos dan como dato. La tercera columna vamos a dividir cada número de intervenciones entre el total. Por ejemplo, 15 entre 216 lo multiplicamos por 6, nos da 6.944%. 16 entre 216 da 7,407%. 27 entre 216 nos da 12.5% y así sucesivamente para esta columna que vamos a calcular el porcentaje de intervenciones según el total. Luego tenemos el porcentaje de grados, que no es más que agarrar el porcentaje que tenemos antes, multiplicarlo por 360 y dividirlo una vez más entre 100. Esto nos da que la neurocirugía es un total de 24.99 grados, el cirugía de nariz y oído 26.66 grados y así sucesivamente. Bueno, acá le realicé un gráfico para indicar la mayoría de porcentajes que de las cirugías, de la mayoría, de la cantidad, para representar la cantidad de cirugías o de intervenciones que se realizaron en el año 2020. Bueno, creo que al final me enredé un poco, pero fue así como yo lo percibí. Espero haber sido explícita y muchísimas gracias por su atención.